Hola, estoy feliz de tener una nueva clase para todos ustedes. Es la número 4. Si quieren ver las anteriores, pueden entrar aquí en la cajita. Les voy a dejar el link donde están todas las clases de colorimetría. El día de hoy va a ser referente al cubrimiento de cana. Hoy les voy a hablar de todas las cosas que ustedes pueden hacer para tener una mejor cobertura de cana y además por qué en tintes claros la cana no cubre. Así es que empecemos con esta clase de colorimetría. Vamos a empezar por entender que las canas no son iguales. Algunas canas son más difíciles de tratar y de cubrir, especialmente si son muy gruesas o son muy impermeables. Para mí, las más complicadas de teñir son las canas de cabellos muy gruesos. El grosor del cabello influye a la hora de disimularlas. Otras que también son difíciles de cubrir son las primeras canas. Estas presentan dificultades mientras están creciendo, aumentan el grado de impermeabilidad al tinte y son más difíciles de teñir. El cabello canoso no tiene género, aunque sí varía la técnica a utilizar. Por ejemplo, los hombres suelen optar por una tintura más suave. La clientela masculina no intenta teñir el cabello a profundidad, sino que busca una cobertura natural. De este modo mostrará un aspecto más rejuvenecedor. Pero en el caso de nosotras las mujeres, se recomienda prestar atención a todos aquellos factores que pueden alterar el estado del cabello canoso. Con esto me refiero a procesos hormonales que adelgazan o crecen cabellos más porosos y deshidratados. También me gustaría mencionar aquellas cremas y tratamientos faciales que se aplican con cierta frecuencia en la línea del cabello o el contorno del rostro. Esto hace que las canas se vuelvan más rebeldes y más difícil de pigmentar. Hay 3 técnicas que a mí en lo personal me parecen excelentes. La primera, que es la suavización o presuavización, que nos ayuda a abrir la cutícula y facilita la penetración del tinte. La presuavización o suavización se emplea con diferentes objetivos. Esta se realiza con oxidante líquido de 20 volúmenes o superoxigén. Esta nos va a ayudar a abrir la cutícula y esto nos permite mejorar la absorción a la hora de aplicar el pigmento. Número 2. La prepigmentación o pigmentación. Esta la vamos a realizar con tintes en tonos naturales o con reflejo dorado. Vas a mezclar la crema del tinte sin el oxidante. Lo que sí añadiremos es agua a la tintura en lugar del oxidante en crema habitual. Esta se aplica encima de la presuavización. Nos va a ayudar a aportar pigmento. Este tono de pigmento puede ser un tono más claro, a la misma altura o un tono más abajo del deseado. Recuerden, se trabaja solo con agua corriente hasta lograr una mezcla homogénea que se extiende en toda la cana. Normalmente en canas, cuando buscamos cubrimiento, es recomendable usar 20 volúmenes de peróxido, porque si usamos 30 volúmenes
corremos el riesgo que se manifieste transparencia en la cana y no se cubra totalmente. ¿Eres nuevo visitando este canal y te gustaría aprender todo lo relacionado con tintes, mechas, decoloraciones y muchísimas cosas más? Este canal está diseñado para ti, así es que te invito a suscribirte y tocar la campana para activar las notificaciones. Tercera técnica. Aquí no vas a utilizar ninguna técnica auxiliar. Aquí tú te vas a fijar en el porcentaje que tengas de canas, ya sean cabellos naturales o cabellos teñidos. Puedes apoyarte con esta fórmula. Si tú o tu clienta tiene menor a 50% de cana, puedes aplicar el tono deseado. Solo quiero que sepan que para que ustedes obtengan cubrimiento de cana, lo pueden conseguir con tonos desde el 7, que es un rubio medio, para abajo. O sea, un 6, que es un rubio oscuro, un 5, que es un castaño claro, un 4, que es un castaño, un 3, que es un castaño oscuro. Si ustedes aplican tinte de la altura de 8 para arriba, ya sea un rubio claro, que es un 8, un 9, que es un rubio muy claro, o un 10, que es un rubio extra claro, y aplican tinte nada más, no van a obtener cubrimiento de cana. Cuando ustedes quieran obtener cubrimiento de cana, les recomiendo que utilicen tintes del 7 para abajo. Del 8 para arriba van a matizar solamente la cana. La cana se va a ver con un tono dorado, pero no va a adquirir cubrimiento total. Si tu caso es que tienes del 50% de canas a un 100%, aquí te recomiendo que utilices medio tubo del tono que tú seleccionaste más medio tubo del tono fundamental. ¿Cuáles son los tonos fundamentales? Son los tonos naturales, esos que vienen sin reflejo. Los van a encontrar ustedes como 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos tonos no tienen un numerito secundario. Cuando quieran cubrir canas, es importante de un 50% en adelante que utilicen medio tono de tubo fundamental más medio tubo de tono con reflejo. Desde hace como 10 años, si no me equivoco, la mayoría de los fabricantes han lanzado tintes que tienen mayor cobertura para las canas. Estos tintes tienen mayor cantidad de pigmento y facilitan el cubrimiento de la cana sin técnicas auxiliares. Aunque yo los aplico estos tintes, créanme que de todas formas me apoyo con técnicas auxiliares para obtener mayor cubrimiento. Cuando ustedes sí van a obtener cubrimientos total en las canas, van a ser cuando ustedes decoloren el cabello. Ahí ustedes sí van a obtener ese cubrimiento, porque hay clientas que quieren el tono súper rubio, pero que no se les vea la transparencia de la cana. Para conseguir estos tonos es importante que decolores el cabello. La verdad que la cobertura de canas difíciles en cabellos rubios y decolorados se puede convertir en la pesadilla de cualquier peluquero. Si no se emplea la técnica adecuada, en rubios canosos se recomienda emplear colores de alta cobertura o incluso mezclar el color rubio a trabajar con una base color natural, que era lo que les comentaba anteriormente. Pueden ustedes buscar, ahorita en este momento la mayoría de las empresas tienen sus tintes especiales para las canas. Con esto ustedes van a lograr mayor cubrimiento de estas.
En cabellos decolorados y canosos la tintura suele agarrar muy bien porque al aplicar la decoloración ya se efectúa un proceso químico previo y aunque la cana carece de pigmento, la decoloración acaba abriendo la cutícula y ayudando a que la tintura posterior se fije mejor. En estos casos también se puede usar color y hacer mechas. Te voy a dar unos consejos para mantener el color de cabellos con canas en casa. Es importante utilizar un champú especial para mantener el color y un buen acondicionador o mascarilla para conservar la hidratación del cabello y la estructura de la fibra capilar en perfectas condiciones. Es importante hacer tus retoques cada 20 días. Máximo que puedes esperar es un mes para que no se altere tu coloración y no vayan apareciendo esas franjas desagradables que te van cambiando ya el tono y vas adquiriendo una coloración no agradable. Familia, ya tienen la clase número 4 y en esta ocasión fue cómo dar color a las canas. Espero que les haya gustado. Recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar la liga para que vean todos los videos anteriores de las clases de colorimetría. Espero sus comentarios. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.